Vamos a comenzar este servicio en esta mañana. Vamos a buscar en la lectura en Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Bien, puestos en pie o de pie, no en pie de guerra. Dice así, leamos. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Señor, gracias te damos por este día. Gracias, te rogamos que tú nos dirijas y nos guíes, nos des sabiduría, entendimiento en tu palabra y que nos gocemos en las alabanzas a tu nombre. Bendito eres, Señor, y te rogamos que nos des también entendimiento, comprensión en tu palabra y que nosotros realmente la apliquemos, obedezcamos esta tu palabra. Dirígenos, dirige al director, a los músicos, y te rogamos, Señor, y a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse. Gracias. Dios le continúe bendiciendo. Muy buenos días, hermanos. Vamos a cantar el himno 293. Pueden ponerse de pie, por favor. Infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eterno y santo amor. Es Jesús, en Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él la divina plenitud, como el vasto el firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueran tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario
la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. Vamos a cantar el himno 294. Cuán profundo es tu amor. Cuán profundo es tu amor, cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender. Alto es para mí, cuán inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos. Más profundo que el mar es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Siendo yo pecador, te humillaste, Dios, por mí. Lo hiciste en amor, lo hiciste en amor, cuán inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos. Más profundo que el mar es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Viendo la inmensidad y el poder de tu amor, solo puedo decir cuán inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos. Más profundo que el mar es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Se pueden sentar, le pedimos al pastor con la exposición de la palabra de Dios. Como dice el primer himno que cantamos, oh bondad tan infinita, una bondad que no tiene límite, tan infinita. Y nos habla también del profundo amor de Dios, la bondad tan infinita de Dios y su profundo amor para con todos los hombres, como dice la palabra, como estuvimos leyendo en Tito capítulo 3. Mire, en Tito capítulo 3, los primeros 2 versículos nos hablan, aquí el libro de Tito, en este capítulo nos está hablando de cuál debe ser nuestra actitud, cuál debe ser nuestra manera de comportarnos delante con los demás, cómo debemos de tratar a los demás,
cómo debemos de nosotros como creyentes en Cristo, con personas que han sido salvadas, redimidas, cómo debemos nosotros actuar. Y los versículos 1 y 2 de Tito, 1 y 2 dice, capítulo 3 de Tito, versículo 1 y 2 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces Dios nos está diciendo a través de Tito, como está diciendo a los hermanos y aplicable también a nosotros, cómo debe ser la actitud, el comportamiento, el vivir, el andar, la vida de aquel que ha sido salvado, aquel que ha sido rescatado del infierno, rescatado de la condenación, aquel que se ha sido redimido por la sangre de Cristo Jesús. Entonces nos dice que nosotros debemos de actuar, cuando dice con mansedumbre, está hablando que debe ser mostrando toda mansedumbre, toda consideración para con todos los hombres. Dice que nosotros estemos preparados a toda buena obra. Toda buena obra. En Efesios nos habla y nos dice, Efesios 2:10, que somos hechura suya, creados a la imagen de Jesucristo para buenas obras. Dice las buenas obras que Dios ha preparado desde antemano para que andemos, los creyentes en Cristo, andemos en ella. Por lo tanto, el creyente en Cristo no es simplemente decir yo soy convertido y decirlo con la boca. Dice el Señor que nosotros tenemos que confesar con nuestras bocas que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Tenemos que confesarlo, que hemos creído en Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Dios encarnado, el Dios mismo, y que Dios le ha resucitado. Pero el Señor dice que nosotros fuimos creados para buenas obras, no solamente para ser salvados y ya soy salvo, ahora yo voy a hacer lo que yo quiera. No, es con un propósito, para la gloria de Dios y para hacer las buenas obras que Dios ha preparado. Y está hablando principalmente de la obediencia a su palabra, a lo que Él nos manda. Y por eso entonces nosotros vemos que Dios manifestó su bondad y su amor hacia nosotros. La pregunta es, ¿nosotros debemos hacerlo? ¿Debemos mostrar esa bondad de Dios hacia los demás, esa benignidad? ¿Debemos demostrarlo hacia los demás, esa mansedumbre, esa consideración hacia los demás como Dios lo mostró? Bueno, aquí en los versículos 3 a 7 nos dice que sí podemos hacerlo, que podemos nosotros tratar a los demás con consideración, con bondad, porque Él nos dice que nosotros estamos preparados, capacitados para hacerlo. Podemos hacerlo. ¿Pero cómo? Dice el Señor, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha hecho Dios para que nosotros podamos? Aquí nos muestra en el versículo 3, capítulo 3, versículo 4, versículo 3, en el capítulo 4, versículo 3, nos dice la importancia de la manifestación de Dios y su amor hacia nosotros. Como dice el título de esta mañana es manifestación de la bondad y el amor de Dios para con todos, para con todos. Entonces, nosotros, la importancia de la manifestación de Dios y su amor hacia nosotros radica en ¿qué? Lo que éramos antes. Lo primero es lo que éramos antes, la condición en que estábamos delante de Dios. No es como nosotros nos considerábamos, sino delante de Dios. Nosotros creíamos que podíamos hacer buenas obras. Nosotros creíamos que nosotros podíamos hacer bienes, ayudar al otro, y es bueno eso.
Pero realmente dice el Señor que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces lo que éramos delante de Dios, no teníamos la capacidad, no teníamos la posibilidad, y está hablando aquí a creyentes en Cristo. No teníamos la capacidad, la posibilidad, no podíamos, pero también había algo. Y es que esas personas a quienes nosotros tenemos que mostrar amabilidad, mostrar mansedumbre, mostrar consideración, mostrar bondad, esas personas que son pecadores, que son esto, que practican esto, practican lo otro, y dice el Señor ahora, eso éramos nosotros. La importancia está en que nosotros éramos así, que nosotros estábamos perdidos, la condición que teníamos, como éramos antes. Dice el versículo 3 de Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo, y comienza una lista, éramos en otro tiempo. El Señor dice, nos habla en Proverbios 8:5, dice, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Porque dice la primera lista, en la lista, lo primero que aparece, dice el versículo, porque en otro tiempo éramos insensatos, éramos necios, éramos simples, éramos, dice como dice el versículo en Proverbios, necios. Y dice que el necio necesita cordura. Cordura. Nadie, por más que quiera, el necio no puede tener cordura por sí mismo. Necesita que Dios obre en su corazón para que no haya necedad. Dice también el versículo, rebeldes. Y rebeldes a los padres, rebeldes a las autoridades, rebeldes hacia Dios sobre todo. Rebeldes a la palabra de Dios. Y dice, rebeldes está hablando de desobedientes. Yo no soy rebelde, pero eres desobediente. Soy desobediente, desobedezco la palabra de Dios. Yo no soy rebelde, porque el rebelde es el que así, no, como la película Rebelde sin causa, no. El desobediente es rebelde. Toda desobediencia es pecado. Toda desobediencia es rebeldía. Entonces cuando desobedecemos, cuando en el hogar los hijos desobedecen a los padres, cuando nosotros desobedecemos las autoridades, cuando nosotros siempre y cuando esa ley, esa regla no vaya contra Dios, nosotros tenemos que obedecerla. Dice que Dios ha puesto las autoridades, siempre y cuando esa ley no vaya contra la voluntad, con lo establecido por Dios. Entonces a veces, pero usted tiene que obedecer la ley, sí, pero ¿cuál ley? Primero Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces si esa ley va contra la voluntad de Dios, lo que Dios manda, entonces nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres, no obedeceremos esa ley. Éramos rebeldes, desobedientes, dice, éramos extraviados, engañados. El extraviado es aquel que es engañado. Dice Efesios 2:2 en cuanto a la desobediencia. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? De desobediencia. Éramos hijos de desobediencia porque éramos guiados por Satanás. Pero una vez que Cristo nos salvó, dice que ya nosotros no andábamos, pero la realidad es que andamos en desobediencia. La verdad era que estamos engañados. Éramos engañados por Satanás. Nos llevaba los ojos, vendas en los ojos para que no cegando el entendimiento. Como dice Apocalipsis 12:9. También engañados por otros. Dice que no nos dejemos engañar por otros. Dice, vamos a buscar Lucas 21:8. Lucas. Mantenga el dedo ahí en Tito 3. Y vamos a Lucas. Lucas 21:8. Lucas capítulo 21, versículo 8. Dice así, entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre,
diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y más ahora con las redes, que hay tantas personas, tantas cosas que están diciendo. Hay hasta en la ingeniería artificial, la IA, y están poniendo cosas que usted lo ve y usted cree que es verdad. Que el presidente dijo tal cosa. Que tal rey dijo tal cosa. Que Juan Soto dijo tal cosa. Si usted oye eso y usted cree que es verdad, oye lo que está diciendo. No, eso fue un maleante, un malvado, un malévolo que se puso a decir cosas que no son para atemorizar a la gente, para que la gente ya no sepa en quién creer y tengan que creer, quieran, para guiarlos a que crean a una sola persona. Pero nosotros no tenemos que mirar y creer en otras personas, solamente en Dios, solamente en su palabra, porque ya no nos va a revelar algo nuevo, ya nos reveló su palabra. Porque hay otros que dicen: Dios me habló y que Dios dice que haga esto. No, Dios dice qué hacer en su palabra. Y como dice el versículo, que algunos dirán, dice que mirad que no seáis engañados. Tengan cuidado, no se dejen engañar por aquellos falsos profetas. Pero también uno mismo puede engañarse. Uno dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿y quién lo conocerá? Dice también allí en Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Yo soy un santo, yo soy bueno, yo soy esto, yo soy el mejor. Dice, se engaña a sí mismo. Entonces a veces nosotros podríamos engañarnos. Eso éramos antes, nos engañábamos a nosotros mismos, creíamos que éramos buenos, creíamos que hacíamos buenas obras, que yo soy de tal iglesia, tal religión. Pregúntele si ha ido alguna vez a esa iglesia, o a ese templo, o a ese lugar donde se reúnen esos religiosos. Yo nací en tal religión y en esa muero. ¿Usted ha ido alguna vez? ¿Usted ha oído la palabra de Dios? ¿Usted ha oído lo que están diciendo ahí? No, usted está buscando un pretexto para no obedecer a Dios. Un pretexto para continuar viviendo su vida de perdición, su vida de desobediencia. Entonces no es asunto de religión, no es asunto de que esa era la religión de mi mamá y yo sigo y muero en la de que estaba mi mamá. No, es porque usted quiere seguir en su vida de pecado. Nosotros vemos, dice que se engaña a sí mismo. También podría engañar a su propio corazón. Ahora, dice también en Tito 3, mírelo acá, Tito 3:3, que éramos extraviados, engañados, esclavos de concupiscencias, esclavos de malos deseos, de deseos del corazón. Dice el Señor en Romanos 1:29, estando atestados de toda injusticia, toda fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Así estábamos, esclavos de concupiscencias, esclavos de deleites, y deleites diversos, placeres diversos, éramos esclavos. Eso éramos nosotros. Y estábamos condenados a la muerte eterna, estábamos separados espiritualmente, muertos espiritualmente, y estábamos confinados, condenados para el lago que arde con fuego y azufre. Por lo tanto, eso debe movernos nosotros de quiénes éramos para nosotros considerar a los demás, para tratarles bien como Dios y tener bondad hacia ellos. Y dice que no solamente hacíamos eso, sino que cómo vivíamos, cuál era nuestro estilo de vida. Mira el versículo 4. En el mismo 3 dice, viviendo en malicia y envidia, viviendo en malicia. Mire Efesios 2:3. ¿Qué dice Efesios 2:3? Efesios capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo estábamos viviendo?
Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en el pasado, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que aquellos a quienes nosotros tal vez decimos, no, es un impío, no, es un malvado, no, esa es una... y no queremos saludar, no queremos hablarle. No, a esa casa yo no entro para que no me confundan. Dice, eso éramos nosotros. Eso éramos nosotros. Lo mismo dice que la demás. Dice que vivíamos en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos, o sea, odiándonos unos a otros. Así vivíamos. Mire lo que dice 1 de Pedro 4, 1 a 3. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1 a 3. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1 a 3. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, o sea, los deseos de la carne de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar, tenemos que ver cuál era nuestra vida antes, que era lo mismo, igual que la de los que hoy no tienen a Cristo en su corazón. Entonces tenemos que entender que Dios entonces hizo algo. Y eso nosotros tenemos que hacer, no de la misma magnitud, pero sí reconocer cómo éramos. Y mire lo que dice el versículo 4. Tito 3, versículo 4. Tito, capítulo 3, versículo 4, dice así. Pero, sin embargo, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Sin embargo, a pesar de lo que nosotros éramos, a pesar de que estábamos condenados, a pesar de que éramos rebeldes, desobedientes a Dios, a pesar de todo esto, Dios dice que cuando se manifestó el tiempo, cuando el Señor Jesucristo, cuando Él trajo a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, cuando Él murió en la cruz del Calvario, cuando Él fue sacrificado por nosotros, ahí se manifestó la bondad de Dios, el amor de Dios se manifestó, la bondad. Y cuando habla de bondad, habla de manifestarse, está hablando que apareció la bondad de Dios, apareció Jesucristo, quien es el que muestra la bondad de Dios y que es la bondad de Dios encarnada. Jesucristo, entonces ahí todo cambió para nosotros y para todo el mundo. Todo cambió en el sentido de que hay esperanza. Pero cada uno tiene que tomar una decisión. Cada uno. Y dice la palabra que Él se manifestó. Y dice 2 Timoteo, mire, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10. 2 Timoteo, que está ahí al lado de Tito. Capítulo 1, versículo 10. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces fue manifestada la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Y Él entonces quitó la muerte, quitó la condición en que estábamos y lo que nos condenaba, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz, entonces manifestó la luz de Dios y nos ha dado luz, sacó a la luz la vida eterna.
y la inmortalidad por el Evangelio, porque ya no hemos de morir. Por el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, para que el Evangelio que consiste en Jesucristo crucificado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros estamos extraviados. Sin embargo, Dios manifestó su bondad. Dios manifestó su bondad, como dice Tito, capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. De Dios nuestro Salvador. Porque dice, como dice en San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La bondad de Dios, la excelencia moral de Dios. Y esta palabra bondad es en sentido de lo que es recto, justo, como dice el diccionario Vine. Pero en este caso está hablando en el sentido de una disposición benigna del corazón. Benigna del corazón de Dios, o bondad en los hechos, los dichos de Dios. O sea, fue algo porque Dios decidió. No fue algo automático. No fue porque lo mereciéramos. No, Él decidió. Él quiso, decidió y lo hizo. Entonces fue algo, pero no lo dijo solamente, bueno, entonces que sean salvos. No, Él decidió, lo hizo de tal manera que entonces fue efectivo, fue hecho, fue algo práctico cuando Cristo murió. Dice el Salmo 31:19, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Dice, para los que te temen. Tu bondad es para los que te temen. ¿Quién teme a Dios? El que cree, el que se arrepiente de sus pecados porque teme a Dios, respeta a Dios, obedece a Dios, cree a Dios, sigue a Dios. Y entonces, como Dios ha dado a su Hijo Jesucristo, pues entonces le recibimos, creemos en Él, nos arrepentimos y convertimos. Es una evidencia de que le tememos a Dios. Entonces tiene que temer a Dios. El que le teme, que recibe el beneficio de la bondad de Dios. Dios presentó a su Hijo Jesucristo para todo el mundo, pero solamente son beneficiados los que han creído. Dice el versículo, que has mostrado a los que esperan en ti. Los que temen a Dios y esperan en ti, esperan en Él, delante de los hijos de los hombres. Mire Tito 2:11, ¿qué dice? Tito 2:11. Tito sí. Tito 2:11. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quiénes? A todos los hombres. La gracia de Dios, la bondad y gracia de Dios se ha manifestado para salvación, para salvar. Se ha manifestado, se ha evidenciado, se ha dado. Y dice nuestro Salvador, porque esto es bueno, dice, y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que todos. No fue algo para nosotros. Nosotros vivíamos en el pecado, vivíamos engañados, extraviados, apartados. Sin embargo, Dios manifestó, pero esa manifestación de esa bondad de Dios fue para con todos, porque Él lo dice luego, que estábamos extraviados. Sin embargo, Dios manifestó su bondad y su amor para con los hombres, para con todos los hombres. Su amor lo manifestó. Y cuando habla está hablando también de la benevolencia de Dios. Y cuando habla de algo interno, el amor de Dios fue algo voluntario. El amor de Dios fue algo que Él decidió de sí mismo. Amarnos a pesar de nosotros. Amar a la humanidad a pesar de nosotros. Y lo vemos en San Juan 3:16. ¿Por qué? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mostró su amor
Él no lo dijo solamente, lo evidenció enviando a Jesucristo, entregándolo por nosotros, su único Hijo. Y por eso nos dice en Efesios 2, vamos a ver Efesios 2, versículos 4 y 5. Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por la gracia de Dios, por la bondad de Dios, por el amor de Dios, por la gracia de Dios, porque quiso. Él entonces nos manifestó su amor, nos manifestó su bondad, su gracia. Y como dice 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea, es una salvación eterna. Él puede guardar a personas y librarlos de situaciones, pero su alma a los que creen en Él. ¿Qué hizo entonces? Por su bondad y su benignidad, por su amor para con nosotros, por su gracia, ¿qué hizo? Dice el versículo, nos salvó. Nos salvó. Nos salvó de la condenación eterna, nos salvó del infierno, nos salvó de del presente siglo malo. Nos salvó. Y dice, pero aclara que no nos salvó, pero no fue por obras. Dice el versículo en Tito 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No fue por lo que nosotros hicimos, porque nosotros no teníamos ninguna condición para hacer nada bueno. Como decíamos, nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. No había manera de hacer algo bueno. No por obras. Nosotros tratamos de hacer buenas obras y las dañábamos. Por un lado hacíamos una buena obra y por el otro lado la dañábamos. Hacíamos miles de malas obras. Entonces, porque no teníamos la capacidad, no podíamos. De un árbol, una agua amarga no puede salir agua dulce. De un árbol de frutos agrios no puede salir frutos dulces, a menos que lo injerten y ya no es el mismo árbol. Y como salía un ejemplo de naranja babol y eso. Pero nosotros vemos que el Señor dice que no había no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Como dice en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Las obras de la ley era para que nosotros evidenciáramos que somos pecadores, que no tenemos capacidad para agradar a Dios. Ese era el propósito de la ley. Mire Gálatas 2:16. ¿Qué dice? Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado por las obras de la ley. Por más que trate de guardar los mandamientos, no siempre fallamos en alguno. Por lo tanto, el guardar los mandamientos no nos salva, aunque debemos de nosotros. Los mandamientos son para evidenciar, mostrar cuál es la condición real que tenemos nosotros delante de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que obedecer y procurar hacer la voluntad de Dios, pero no en nuestra fuerza, no. Sin Cristo no podemos. Ahora, con Cristo en el corazón, arrepentidos y convertidos, y ahora Cristo guiando nuestra vida por medio del Espíritu Santo, ahora
entonces nosotros debemos andar en buenas nuevas. Tenemos que andar en luz. Nosotros tenemos que obedecer la palabra. Tenemos que guardar los mandamientos, atesorarlos, los mandamientos de Dios, todos los mandamientos de Dios. Dice las buenas obras, o sea, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, porque el Señor dice que en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, nadie debe tratar de jactarse, de gloriarse y decir, yo cumplo. Usted no cumple, no puede cumplir. Es bueno que usted cumpla algo, que usted es uno, pero el que falla en un punto de la ley ya se hace culpable de todo. Nos salvó no por obras que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó por su misericordia, por su misericordia. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, que no nos paga según lo que nosotros merecemos. Ahorita vimos que es por gracia, porque Dios nos da la vida eterna que nos salvó sin merecerlo. Dios no nos da el castigo que merecemos por su misericordia. Mire, 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, nos llamó. Este está haciendo bien, este está actuando bien, déjame llamarlo, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esa gracia que Dios nos dice que nos llamó, pero no fue conforme a lo que creíamos. Dice la Biblia que el Señor es bueno y perdonador y grande en misericordia para con los que le invocan. Para con los que le invocan. Dice el Señor también que la misericordia de Dios es de generación en generación a los que le temen, a los que le temen. Entonces tiene que haber una reacción al amor de Dios, tiene que haber una reacción a la bondad del amor de Dios, a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios, tiene que haber una reacción de la persona, tiene que recibir, arrepentirse, dice, tiene que temer a Dios, tiene que invocar a Dios, dice el Señor en Romanos 10:9, dice el 13, dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El que le invoca, Señor, yo quiero que tú, perdóname, Señor, me arrepiento y yo creo en Jesucristo. Señor Jesucristo, entra en mi corazón. Yo quiero ser salvo. Creo en ti. Sálvame. Dice 1 Pedro capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fue por Cristo Jesús. Vemos a Dios, el amor de Dios, vemos la misericordia de Dios, vemos la bondad de Dios, vemos la gracia de Dios, vemos la esperanza que nos da Dios. Todo esto en esta porción. Y nos dice que todo es por medio de Jesucristo. Es el medio. Dice el Señor que nos salvó por el lavamiento de la regeneración. Nos salvó por su misericordia. ¿Cómo lo hizo? Por el lavamiento de la regeneración, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comparado con el agua que purifica, que limpia, que nos renueva, que nos limpia. Dice la regeneración. Nos hizo una nueva criatura. Nos hizo un nuevo genes. Ahora es espirituales. Entonces el Señor dice, y esto erais algunos, mas ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Dice, vamos a buscar 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Primero Corintios capítulo 6, versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
lavados, santificados, justificados, o sea, declarados justos. Y dice, en el nombre del Señor. Él nos salvó por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue que entró, como dice, no os conforméis a este siglo, dice Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un trabajo, una obra que hace el Señor en la mente, la hace en nuestros corazones, la hace en la voluntad nuestra, para que nosotros rendir nuestra voluntad al Señor. El Señor dice, Efesios 4:23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. De vuestra mente. Es un trabajo que comienza en la mente. Nosotros vemos que el Señor dice en San Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es a Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que tener la amabilidad, consideración, bondad hacia otros, porque nosotros, hacia todas las personas, porque nosotros también, no solamente a los creyentes, sino también a los incrédulos, porque nosotros éramos así. Y sin embargo Dios tuvo esa bondad y ese amor y esa misericordia, esa gracia hacia nosotros. La evidenció, la mostró por medio de Jesucristo. Entonces el Señor dice, tú tienes también que hacerla, tenemos que hacerlo también. Y el Señor, porque el Señor nos salvó, por esa bondad nos salvó. Y Él dice que el que tiene, sigue invitando, dice el que tiene sed, venga y beba. Y Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por medio de quién? El Espíritu Santo. Al creer en Jesucristo, y viene el Espíritu Santo y derrama en nuestros corazones, dice, ese amor de Dios. Dice el Señor que Jesús le dijo, Él dice, si tú supieras, le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras quién es que está hablando contigo, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Te daría agua viva. Entonces, en tercer lugar y último, podemos mostrar mansedumbre por otros, porque Dios nos salvó por su bondad y amor manifestados a través de Jesucristo. El propósito fue salvarnos. El propósito fue salvarnos. Ahora, ese propósito dice que nos salvó por su bondad manifestada para que al ser justificados por su gracia tuviéramos la vida eterna. Entonces, fuimos declarados justos por su gracia, dice Tito 3:6. Tito 3:6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente, dice el 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por su gracia viniésemos a ser herederos. Primero herederos, y también que viniéramos a ser, que nosotros tuviéramos la vida eterna. Que tuviéramos la vida eterna, conforme a la esperanza de vida, de la vida eterna. Tenemos esperanza, ¿por qué? Porque Dios manifestó su bondad, su amor, su misericordia, su gracia hacia nosotros. Ahora nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Hemos sido salvados de la condenación eterna, hemos sido salvados para su gloria y honra, hemos sido salvados para que nosotros también mostremos ese amor, esa bondad, esa gracia hacia otros que no conocen a Jesucristo, para que ellos también sean salvos. Dice en Tito 1:2, mire Tito 1:2, ¿qué dice? Tito, capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos.
Dice allí, habla en Efesios capítulo 2, nos habla acerca de por su gracia fuimos salvados, dice para que andemos en buenas obras, que Él las preparó de antemano. Ahora mire Tito 3:8, siguiendo ahí después del versículo 7 de Tito 3:8. Tito 3:8 dice, la palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dice para que se ocupen en buenas obras. ¿A quién va a beneficiar eso? A nosotros mismos y también a aquellos a quienes nosotros le hagamos estas buenas obras. A aquellos a quienes nosotros mostremos esa consideración, esa amabilidad, esa mansedumbre, esa bondad. Y dice el versículo 14, dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. ¿Para qué? Para que no sean sin fruto. Entonces las buenas obras son para el beneficio de uno mismo, porque estamos obedeciendo al Señor. Pero también nuestras almas son bendecidas. Y también es para el beneficio de aquellos que no conocen a Cristo, y también para que nosotros tengamos frutos, para que no seamos sin frutos. Nosotros tenemos que mostrar esa bondad, esa misericordia. Tenemos haciendo buenas obras, pero las obras según Dios para beneficio de aquellos. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros estábamos perdidos. Porque nosotros estábamos estando en esa condición, la condición nuestra delante de Dios antes de recibir la salvación por la fe en Cristo era de perdición. En segundo lugar, porque estando en esa condición, perdidos, sin embargo Dios se manifestó su bondad, su amor hacia nosotros, su misericordia a nosotros y nos salvó. Y en tercer lugar, con el propósito de justificarnos, o sea, declararnos justos por su gracia, y que viniésemos a ser herederos de Dios conforme a la esperanza de la vida eterna que tenemos en Cristo. Ahora, una persona que está sin Cristo, amigo, arrepiéntete, cree en Jesucristo, pon tu fe en Él, conviértete de esa vida que llevas y vuélvete a Él para que seas salvo y tengas la esperanza de vida eterna. Y puedas andar en buenas obras y puedas también mostrar esa mansedumbre, mostrar esa bondad a todas las personas por la bondad, el amor, la misericordia y la gracia de Dios que ha tenido hacia ti, que muestra hacia cada uno de nosotros. Pero nosotros lo recibimos, aprovechamos, reaccionamos a eso y lo recibimos. Ahora una persona, usted sin Cristo, tiene que pedirle al Señor arrepentirse para que sea beneficiado y pueda también asimismo mostrar la bondad, el amor de Dios a otros. Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias por tu palabra, oh Padre, te suplicamos que nosotros reaccionemos a esas bendiciones, esa manifestación, esa bondad, ese amor, y que nosotros también tengamos ese amor hacia otras personas, esa bondad. Y porque nosotros te amamos a ti y amamos a otros porque tú nos amaste y pusiste ese amor en nosotros, y ahora tenemos la capacidad porque tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, y tú dices que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Entonces nosotros tenemos ese amor para poder amar a otros, siempre dándote gloria y honra a ti. Oh Señor, fortalécenos, porque muchas veces no hacemos buenas obras, no mostramos mansedumbre, no mostramos bondad hacia otros. Oh, por favor, Señor, que tu gracia nos llene para nosotros a andar en vida nueva y mostrar la obra de Cristo en nuestros corazones. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le continúe bendiciendo.